Funciones, sostén y protección. Tejido muscular son células alargadas, contráctiles. Aquí cambia el nombre las células, ahora se llaman fibras musculares, con cantidad moderada de material extracelular y la función de movimiento. Nervioso con prolongaciones largas, muy poca matriz extracelular y transmisión de impulsos nerviosos. Esos son los 4 tejidos básicos fundamentales que presenta cualquier órgano. Es decir, estos tejidos tienen variedades, por supuesto, ¿no? Entonces va a haber variedades de epitelios, de conectivo, de muscular. El tejido nervioso sí es único, ¿no? Las neuronas son únicas y las células que la acompañan, las células de la glía, que vamos a ver posteriormente en otras clases. Bien, comencemos con el tejido epitelial. Características: tiene escasa sustancia celular, no tiene vasos sanguíneos, no hay. Descansan sobre una membrana basal y luego están en constante renovación, ¿no? Nuestra piel, por ejemplo, la epidermis está cambiando constantemente, ¿no? Se renueva, ¿no? Conforme se va desgastando, se va renovando. Presenta polaridad celular, es decir, tiene una base y un ápice, ¿no? Base y ápice, y forman glándulas. Entonces, esas son las características, 6 características. Escasa sustancia celular, no tienen vasos sanguíneos, descansan en una membrana basal, están en constante renovación, presentan polaridad celular y forman glándulas. Algunos ejemplos de tejidos epiteliales. Tenemos la piel, la epidermis. La epidermis. El recubrimiento del cabello oral, la mucosa. Esófago, la mucosa. Estómago, la mucosa. Intestinos, mucosa. Recubrimiento de cavidades corporales, por ejemplo, el mediastino, la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, las células mesoteliales. Recubrimiento de vasos sanguíneos, las células endoteliales, ¿no? Los vasos sanguíneos también tienen sus células endoteliales para el cubrimiento. Órganos secretores exocrinos, o sea, que producen la secreción hacia el exterior, y otras que lo secretan hacia el interior. Tenemos el hígado, las glándulas salivales, las glándulas mamarias, páncreas, hipófisis, entre otros. Bien. Algunos ejemplos del tejido epitelial. Ausencia de sustancia celular, no tienen escasa, pero sí presentan glucocáliz. Glucocáliz es justamente esta parte de acá, la parte más periférica. Glucocáliz es como una membrana, una cubierta externa. Esta de acá, glucocáliz. O sea, no tiene sustancia intracelular, pero sí tiene este glucocáliz. Glucocáliz, esta parte de acá. Que no es comparable, por supuesto, con sustancia celular, pero sí tiene pues una conexión entre células vecinas. No hay vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, ustedes se pueden introducir una aguja sobre la epidermis y no pasa nada, ni sienten dolor. Pero si inclinamos un poquito más la aguja, por ejemplo, llega a la dermis, ahí sí produce sangrado y produce dolor también, ¿no? Porque tiene vasos sanguíneos y tiene terminaciones nerviosas. Entonces, además de la ausencia de sustancia celular, tiene otras funciones: protección, transporte, absorción, secreción, barrera selectiva, división, sensorial. Tiene varias funciones también el tejido epitelial. Protección, por ejemplo, las superficies del cuerpo se ven cubiertas por capas continuas de células llamadas epitelios. Los epitelios son capas de células que recubren algunas cavidades, algunos órganos importantes, y pueden adoptar diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos un epitelio clásico de la vejiga urinaria. Cuando llenamos la vejiga urinaria, entonces las células se van poco a poco abriendo, ¿no? Mejor dicho, dejando poco espacio. Se evacúa la vejiga, recuperan su posición inicial, ¿eh? Están globosas, aquí están alargadas, ¿no? Acá están relajadas, aquí están contraídas, ¿no? Está vacío prácticamente.
Pero tiene aquí una capita de externa, esta parte de acá, que es cutícula, que no permita, pues, cuando uno se aguanta las ganas de miccionar, ¿no? Se llena, pues, la vejiga, no permite, pues, que se rompa ese epitelio, al contrario, lo mantiene ahí intacto. Estas son la parte epitelial de la mucosa intestinal. ¿Ven ustedes? Estas son las glándulas del Lieberkühn, abundantes. Transporte de materiales o células sobre superficie de un epitelio por movimiento ciliar. Tienen cilios, acá están los cilios. Crean una corriente a través del epitelio, pueden englobar algunas sustancias del medio externo al medio interno, ¿no? Es el transporte. Absorción, y tenemos nuevamente el epitelio intestinal. Ustedes saben perfectamente que una vez que se produce la digestión, se absorbe por el intestino, una mucosa intestinal. ¿Qué cosa es mucosa intestinal? No es otra cosa sino el epitelio del intestino. También tenemos secreción de diversas sustancias como moco, enzimas, hormonas, etcétera, diversas glándulas. Y recepción sensorial. El gusto, por ejemplo, están las papilas gustativas presentes en la lengua. También hablamos de recepción sensorial, la visión, la audición, el tacto. ¿Y qué tipo de células pueden presentar los epitelios? Pueden presentar escamoso o plano. Pueden presentar cúbicos, estas células cúbicos o cuboidales, cilíndricos. Luego, estos son monoestratificados, ¿no? Un solo estrato, una sola capa. Pero hay un epitelio que es el epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ahí están los cilios. ¿Y por qué se llama pseudoestratificado? Porque los núcleos aparecen en diferentes niveles. Hay en la parte basal, en la parte intermedia y en la parte apical, ¿no? Y da la impresión que fueran, pues, capas, estratos. De ahí viene el nombre pseudoestratificado. Luego tenemos estratificado no queratinizado. La queratina es una cubierta, por ejemplo, en la epidermis. Tenemos queratina, es una proteína, por ejemplo, en el pulpejo de dedo, en los nudillos, en la articulación de la rodilla, en el talón, ¿no? Prácticamente es una cubierta de protección. Pero en otros casos hay un epitelio plano poliestratificado, no queratinizado, o sea que no tiene queratina. Ejemplo, el caso del esófago, por ejemplo, no tiene queratina. En cambio, la epidermis sí tiene queratina, ¿no? Por ejemplo, acá, epitelio poliplano queratinizado, ¿no? En el caso de la epidermis, ¿no? La queratina está cubriendo externamente la capa de la epidermis. Luego tenemos cuboidal, ¿no? Estratificado cuboidal o estratificado cilíndrico, ¿no? Y aquí tenemos lo que hemos mencionado hace unos momentos, el transicional, o sea, el epitelio de la vejiga, cuando está llena y cuando está evacuada, ¿no? Entonces, se distiende cuando se comienza a llenar, se distiende, ¿no? Pierde su forma inicial, se evacúa y recupera su forma inicial. Entonces, acá estamos hablando de un epitelio transicional relajado, y un epitelio transicional distendido. Distendido cuando se llena y cuando se evacúa es prácticamente relajado. Hay otro grupo de epitelio que es la transición de epitelios. Por ejemplo, ustedes en anatomía conocen el cardias, ¿no? Lo que es el límite entre el esófago y el estómago. Pues bien, el esófago, acabamos de ver, tiene un epitelio plano polistratificado, no queratinizado. Y el estómago tiene un epitelio monoestratificado, un solo plano, una sola capa, cilíndrico. Entonces pasa de poli a cilíndrico, mono. Eso se llama transición de epitelios, que no es lo mismo que epitelio transicional, es otra cosa. Lo que hemos visto hace un momento en la vejiga, que también se conoce como polimorfo,
epitelio polimorfo. Bien. ¿Sobre qué estructura descansan las células epiteliales? Una membrana basal. Esa membrana basal tiene una lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal es una lámina lúcida y lámina densa. Ahí tenemos la célula epitelial. Acá está justamente todo lo que es la lámina basal, sobre el cual descansa el epitelio. Hemos dicho que el epitelio no tiene vasos sanguíneos, entonces, ¿de dónde proviene la sangre para que pueda regenerarse ese tejido, entrar en mitosis? Justamente de estos espacios que tenemos acá, ¿no? Sobre todo la lámina basal, ¿no? Hay fibras reticulares, colágeno tipo 3, fibrillas de fijación, colágeno tipo 7, placa de fijación, colágeno tipo 4, ¿no? Ahí tenemos. Bien. Aquí en la coloración HE se ve claramente, está un epitelio pseudo-estratificado, vemos de los núcleos a diferentes niveles, están los cilios, ¿no? Estas son células falciformes que producen moco, esa parte de acá, y esta es la membrana basal, por la cual descansa el epitelio. Membrana basal. Decíamos que tenía una polaridad celular. ¿Por qué? Tiene una base, una membrana basal, y tiene arriba una parte apical, acá. En esa parte apical puede haber diferentes estructuras. Acabamos de ver algunos cilios, vamos a ver que tiene estereocilios. Entonces aquí es la membrana basal. Vemos entonces cómo están las células en la membrana basal. Hay aquí un dominio vasolateral, este es dominio apical, el ápice, microvenosidades y la luz del tubo. Generalmente esto se encuentra en los órganos huecos, ¿no? Esófago, trompas, ¿no? Órganos huecos, ¿no? Aquí tenemos en el dominio apical, en la parte apical encontramos cilios, microvenosidades o estereocilios, ¿no? Toda esa parte de acá, la parte apical. ¿Qué modificaciones puede presentar la región apical? Microvenosidades, ahí están, microvenosidades. Interacciones entre actina y miocina tienen las mismas características que presentan las fibras musculares. Estereocilios. Los estereocilios y los cilios están constituidos por dos microtúbulos centrales y 9 periféricos compuestos por proteínas alfa y beta tubulina y también dineína. Estas proteínas, alfa, beta, tubulina y dineína, le dan cierta consistencia a los cilios. Bien, igual ocurre también en el flagelo o cola que presenta el espermatozoide. El espermatozoide, si hacemos un corte transversal a nivel de la cola, vamos a encontrar idéntica disposición que tienen los cilios, o sea, 2 microtúbulos centrales y 9 microtúbulos periféricos unidos por la proteína alfa y beta tubulina y también la dineína. Como son proteínas, estas proteínas son codificadas genéticamente, ¿no? Genes que codifican esas proteínas. Bien. ¿Qué pasa si no se presentan estos microtúbulos periféricos, no están las proteínas? Entonces este flagelo, en el caso del espermatozoide, se torna flácido, no tiene esa característica como para poder llegar sin ningún obstáculo a fecundar al ovocito que está esperándolo. Entonces es un problema de la infertilidad del varón, factor masculino de infertilidad, o sea, no puede tener descendencia por ese problema. Y como es un problema de orden genético, acuérdense que las proteínas se codifican genéticamente, entonces es irreversible ese procedimiento, es irreversible, entonces tiene que recurrir a esa pareja pues a un tratamiento de procedimientos de fecundación in vitro. Bien, entonces microvenosidades, los cilios y flagelos son modificaciones que puede presentar la región apical. Estas son las microvenosidades, ¿no? Las microvenosidades, ¿no? También se le conoce como chapa estriada o microvenosidades. Ahí están las células del epitelio del intestino.
aumentan la superficie libre de la luz, y células con función de absorción. Están los estereocilios. En el caso del epidídimo, pues tiene movilidad, por ejemplo, ¿no? Los estereocilios tienen esa movilidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto, pues, de transportar a los espermatozoides que han llegado a este epidídimo por su maduración, o sea, ahí se encarga de madurar. No es que sea, ya ustedes saben, hemos visto en la parte embriológica, no es que sean, pues, que sea un reservorio de espermatozoides, sino simplemente ahí van a madurar. Maduran, y donde están maduros, no pueden fecundar. Tienen que entrar en un proceso de capacitación para que puedan fecundar. Bien. Estos son los cilios, ¿no? Los cilios, ya hemos mencionado, los microtúbulos periféricos, los túbulos centrales. ¿Ya? Ahí están los cilios. A mayor en microscopía electrónica ven ustedes los cilios, ¿no? Los cilios. ¿Cómo se clasifican los epitelios por su función? En de revestimiento y glandular. Revestimiento. Láminas continuas de células con bordes contiguos unidos por uniones intercelulares. Pueden tener un espesor de una o más capas de células, acá tenemos planas o escamosas, membrana basal, pueden ser cúbicas, como en este caso, siempre tienen su membrana basal, o pueden ser cilíndricas o prismáticas, su membrana basal. Pueden estar mono o pueden ser poliestratificadas, ¿no? Son células de revestimiento. Tipo de epitelios de revestimiento: el epitelio monoestratificado plano, los endotelios, por ejemplo, mesotelio, la hoja parietal del caso de Bowman, alvéolos. La función: absorción de líquidos, intercambio gaseoso, transporte activo. Epitelio monoestratificado. Cúbico, por ejemplo, el revestimiento de los ovarios, los plexos tiroideos o folículos, esos son folículos tiroideos. ¿Ven ustedes acá? Es de la secreción de la glándula tiroidea, función, secreción y protección. Cilíndrico, epitelio superficial del estómago, ¿no? Y tenemos el epitelio superficial del estómago, vesícula biliar, intestinos, trombouterina. Función: absorción, secreción, protección. El epitelio pseudoestratificado cilíndrico es el epitelio respiratorio, hemos mencionado. Por ejemplo, la tráquea y los bronquios tienen cilios, epidídimo y conducto diferente tienen estereocilios. ¿Cuál es la diferencia? Los cilios son más rígidos, en cambio los estereocilios son ondulantes. Vemos acá cómo están inclinados. Son ondulantes, inclinados. Ahí lo tenemos en el epidídimo. Y estos acá son los cilios, ¿no? Epitelio respiratorio. Epitelio plano poliestratificado queratinizado, la epidermis, y no queratinizado, la vagina, esófago, la cavidad bucal, laringe. Función: protección. Cúbico, glándulas sudoríparas, ¿no? La porción excretora, ¿no? Una glándula sudorípara tiene una porción donde se elabora la sustancia que va a ser eliminada al exterior a través de un conducto excretor. Entonces, el epitelio poliestratificado cúbico son las glándulas sudoríparas, su porción excretora. Conductos grandes de glándulas exocrinas, unión anorrectal. Función: protección, secreción, ¿no? Ese acá es el plano queratinizado de la epidermis. Ahí está, ¿no? Y no queratinizado, hemos dicho vagina, esófago, boca, laringe. Cilíndrico, parte de uretra masculina, conjuntiva del ojo, conductos más grandes de las glándulas exocrinas. La función va a ser protección. Polimorfo, la vejiga, uréteres, uretra, cálices. Función: protección, distensibilidad. Polimorfo también es ese epitelio que hemos mencionado, el epitelio transicional, o también se le conoce como polimorfo, o también urotelio, también se le conoce como urotelio. El polimorfo. Epitelio glandulares, las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, o sea, aquellas que su producto de secreción la vierten directamente al torrente sanguíneo.
Pueden ser unicelulares, células del sistema neuroendocrino difuso, células APOD, producen hormonas paracrinas y endocrinas. Localización, tiroides, tubo gastrointestinal, páncreas, aparato respiratorio. Y ejemplos, glándulas endocrinas que secretan somatostatina, gastina a nivel del píloro, a nivel del intestino delgado de la motilina. Son glándulas endocrinas que vierten su contenido directamente hacia el sistema circulatorio. Y las multicelulares pueden ser formando cordones como la adenohipófisis, glándula suprarrenal, epífisis y paratiroides, y también pueden ser foliculares como el caso de tiroides. También hay glándulas mixtas, páncreas, o sea, páncreas exocrino y páncreas endocrino. También los ovarios producen el gameto femenino, pero también presentan una acción endógena, o sea, formación de hormonas. Y testículos igual, ¿no? Igual. Entonces son multicelulares, glándulas mixtas. Estas son las glándulas exocrinas, estas son las células caliciformes, estas de acá, ¿no? Caliciformes. Caliciformes. Producen una secreción mucosa. Son multicelulares de acuerdo a la forma de conducto, si se ramifican o no, pues de simples o compuestas. Empezamos con la tubular simple, acá está. La glándula del endometrio, o sea, de la mucosa uterina, tiene pues este tipo de glándula tubular simple, glándula endometrial. Entonces tiene una porción secretora que produce la secreción y un conducto que es la que lleva hacia el exterior lo que ha preparado esa porción secretora. Luego tenemos la enrollada, como la glándula sudorípara, y ramificada como la glándula fúndica, ¿no? Desde acá es enrollada y ramificada como glándulas fúndicas, están ramificadas. Y la acinar, simple, glándulas paruretrales y periuretrales, está la acinar. Acinar simple ramificada, una glándula sebácea, de los folículos pilosos. Tubular compuesta, glándula de Brunner en el duodeno, esta de acá. Acinar compuesta, glándula exocrino, como esta de acá. Tubular acinosa, acinos. Glándulas salivales, glándulas labiales, bulbouretrales. Entonces hay diferentes tipos de glándulas dependiendo a la forma de conductos, si se ramifican o no, simples y compuestas. Esas son las glándulas simples, ¿no? Las glándulas simples es una glándula tubular simple, la glándula tubular simple, ¿no? Contorneado como la glándula sudorípara, una glándula tubular simple ramificada, es una glándula acinar simple o alveolar. Y glándulas con conductos ramificados, ahí están las ramificaciones de conductos, tubular ramificada, glándula alveolar, acinar ramificado, y esta es la parte de la glándula mamaria, donde se produce pues, la leche materna. Multicelulares, de acuerdo a la de su secreción. Mucosa, glándula sublingual, todo esto es la glándula sublingual. Serosa, glándula parótida, el páncreas. Y mixta, glándula submaxilar. Mixta porque tiene, fíjense, esta es la parte mucosa, medio rosada, y puede tener una cubierta, como en este caso, de serosa, y viene el nombre de mixta, ¿no? La submaxilar. Los sensoriales son neuroepitelios, epitelios altamente diferenciados, especializados en la captación de sensaciones. Son los músculos gustativos, órgano de Corti, por ejemplo, del oído interno, o la capa de conos y bastones de la retina. Bien. Aquí tienen ustedes un cuestionario que lo van a resolver después.
Hay alguna histopatología importante, que es lo que tenemos que recordar siempre, el pénfigo o penfigoide ampular. Es una enfermedad autoinmune sobre los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son las uniones de las células epiteliales, ¿no? Y también aparecen unas ampollitas. Es el penfigoide ampular, de ampolla, ¿no? Bien. Otro tipo de pénfigo vulgar y también la metaplasia. La metaplasia es una transformación de un epitelio en otro. Por ejemplo, en el caso de los fumadores, ¿no? Como fuman una cajetilla diaria de cigarrillos, ¿qué va a pasar entonces? Que el epitelio respiratorio puede modificarse, ¿no? En lugar de ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado, puede ser pues, plano, puede ser ya no cilíndrico, sino puede ser ya de otro tipo, ¿no? Eso se llama metaplasia, transformación de un epitelio en otro epitelio. El Vibrio cólera, cuando ustedes no habían nacido todavía, hubo una pandemia, no hay pandemia, es una epidemia de cólera producida por este microorganismo, es una bacteria, ¿no? Del cólera que atacaba justamente las criptas del Lieberkühn, del intestino delgado. ¿Qué cosa generaba? Degeneraba justamente cuadros diarreicos, una diarrea. No solamente una cámara, dos cámaras, sino 5, 6, 7, 8, 10 cámaras. Y en todas esas 10 cámaras, o sea, en todas esas ocupaciones que tenía el pacientito, se deshidrataba. Y se agotaron todos los hidratantes que había en las farmacias. Así como ustedes han visto en la pandemia, los cilindros de oxígeno desaparecían, ¿no? No habían. Igual también ocurrían, no habían las, eh, las, eh, los líquidos rehidratantes para contrarrestar los efectos de la pérdida, pues justamente de electrolitos. Entonces, hubo muchos fallecidos, sobre todo niños y gente de adultos mayores, ¿no? Porque no se venían en diarrea, y agüita, y no se hidrataban bien, no habían los hidratantes, entonces tuvo que recurrir a lo que se conocía como bolsitas salvadoras. Las bolsitas salvadoras se rayaba la zanahoria, se colaba y eso se tomaba, ¿no? Y eso como que aguantaba un poco. Fue una época muy tremenda, así como ustedes están pasando o han pasado 3 años de pandemia, ¿no? En esa época también la gente se moría. La psoriasis, ¿no? Es una alteración del sistema inmune, ¿no? Ahí está la psoriasis, ¿ven? O sea, el sistema inmunológico comienza a autodestruir el epidermis, ¿no? Ven ustedes unas placas ahí medio blanquecinas, que es el cuadro típico de psoriasis. El carcinoma es un tumor maligno que se origina justamente a partir de células epiteliales, el carcinoma, ¿no? Bueno, está el carcinoma ureteral, el uréter, ¿no? Carcinoma. Es muy diferente del adenocarcinoma. El adenocarcinoma es un tumor maligno que se origina a partir de células epiteliales glandulares. Entonces, no es lo mismo carcinoma que adenocarcinoma. Carcinoma es un tumor maligno. Se origina a partir de células epiteliales. Y en cualquier parte puede aparecer este carcinoma. Y el adenocarcinoma es un tumor maligno que se origina a partir de células epiteliales glandulares. Tenemos este tumor, ¿no? Estas son glándulas que están ya completamente alteradas en su constitución, ¿no? Este es un adenocarcinoma, este es un carcinoma. Entramos a ver entonces ya el tejido conectivo, juntamente con el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Vamos a ver lo más importante. En el caso del tejido conectivo, el origen, acuérdense ustedes del mesodermo, no mesénquima, específicamente del tejido mesenquimático, que es el mesénquima embrionario. Funciones: sostén estructural, medio de intercambio, defensa y protección, almacenamiento de grasas.
¿De dónde se deriva? Del mesénquima, o sea, del mesodermo. El mesodermo viene a ser la tercera capa que se forma, ¿recuerdan? La primera es el hipoblasto, la segunda es el epiblasto y la tercera es el mesodermo. Bien. ¿Cuáles son las características del tejido conectivo? Forma una continuidad con tejido epitelial, músculo y tejido nervioso. O sea, quiere decir que debajo del epitelio está el tejido conectivo, y debajo del tejido conectivo está el tejido muscular, y debajo del tejido muscular está el tejido nervioso, en ese orden. Abundante en matriz extracelular con fibras, abundante. Presenta diversos tipos de células. Tiene gran capacidad de regeneración y es un tejido muy vascularizado. Tiene abundantes vasos sanguíneos. ¿Dónde se distribuye el tejido conectivo? Acá lo tenemos. A nivel de la piel, tejido conectivo laxo. A nivel de la grasa, ¿no? Esos rollitos que aparecen, ese tejido adiposo. ¿No? A nivel de la sangre, son también células conectivas, un tejido conectivo. Pues el tejido conectivo denso, los ligamentos, los tendones que se conocen por anatomía, cartílago, los cartílagos, el tejido óseo también, todo eso es un tejido conectivo. Claro, el cartílago y óseo, así como la sangre, son tejidos conectivos de alta especialización. ¿Quiénes conforman la matriz celular? ¿Cuál es la sustancia fundamental? Vamos a ver la glucoproteína de adhesión y las proteínas fibrilares y el líquido intersticial. La sustancia fundamental son los glucosaminoglucanos, GAGs, que asociados a una proteína forman el proteoglucano. Y ese proteoglucano, unidos a un centro de ácido hialurónico, se forma el agrecan, que pueden ser sulfatados y no sulfatados. Entonces, ¿cuál es la sustancia fundamental de todo el tejido conectivo? Glucosaminoglucanos. GAGs, glucosaminoglucanos. Que unidos a una proteína va a dar un proteoglucano y que unidos a un centro de ácido hialurónico forman el agrecan, siendo de dos clases, sulfatados y no sulfatados. Pero básicamente son los glucosaminoglucanos. ¿Cuáles son las glucoproteínas de adhesión? ¿No? Las proteínas de adhesión, o sea, como es un tejido conectivo, dice conectivo, de conectividad, de conexión, también se llama de tejido conjuntivo, o sea, de conjunción. Entonces tiene que haber glucoproteínas de adhesión. ¿Cuáles son? Laminina, entactina, tenasina, fibronectina. Son moléculas de adhesión. Posibilitan la interacción entre las células y la matriz extracelular, ¿no? Esas son las glucoproteínas de adhesión. Ahora, las proteínas fibrilares, ¿cuáles son las fibras? Colágeno, reticulina, elastina, fibrilina, ¿no? Proteínas fibrilares. ¿Cuáles son los elementos celulares del tejido conectivo? Decíamos que habían células fijas o residentes, o sea, propias del tejido conectivo, como las células mesenquimatosas, fibroblastos, adipocitos, mastocitos, pericitos, macrófagos fijos. Son células residentes o fijas. Así como hay residentes o fijas, también hay células que vienen de otro lado. Bueno, acá tenemos en este esquema, ¿no? La palabrita esta, condroblasto, o sea, el sufijo blasto corresponde células formadoras de condroblasto, quiere decir de cartílago, ese adipocito, fibroblasto, tejido fibroso. Acá células mesoteliales, células endoteliales, osteoblasto, formadoras de células óseas, osteo. Estos son los osteocitos. Entonces, estas son las células residentes o fijas. Mastocitos también o células cebada, están mastocitos o células cebada, también células fijas o residentes. Son las células endoteliales, en el caso de los vasos sanguíneos, están revestidos internamente por justamente tejido conectivo. ¿Y cuáles son las migrantes o móviles? Célula plasmática o plasmocitos, célula gigante cuerpo extraño, macrófagos, leucocitos. Tenemos las células gigantes a cuerpo extraño,
tremendas las células. Estos son las células plasmáticas, ¿no? Plasmáticas, que van a dar lugar justamente a la serie blanca, sobre todo la serie blanca, ¿no? Los leucocitos. Los leucocitos pueden ser basófilos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, propiamente dicho, ¿no? Bien, ¿cuáles son las clases de tejido conectivo? Esta clasificación tiene su fundamento en la composición y la organización de sus componentes celulares y extracelulares en sus funciones. Vamos a ver cuáles son. Laxo o areolar, denso, reticular y adiposo. El denso tiene una compactación, son compactos, en el caso de los ligamentos, en el caso de los tendones. Reticular tiene fibras reticulares, o sea, de reticulina. Y adiposo forma pues la grasa. Debajo de la piel tenemos grasa, ¿no? Esa grasa es difícil de eliminarlo. Claro, es fácil aumentar de masa que bajar de masa corporal. Muy difícil, tiene que mucha fuerza de voluntad, hacer dietas estrictas y comer solamente las calorías que debe ingerir, ¿no? Entonces, el tejido, el tejido conectivo denso puede ser regular e irregular. Irregular, elástico y colagenoso. O sea, la presencia de fibras elásticas y la presencia de colágeno regular. Irregular, vemos en el caso del adiposo, el unilocular y multilocular. También se clasifica en tejido conectivo embrionario, mucoide, tejido muscular, tejido conectivo adulto, tejido conectivo especial. Por ejemplo, adiposo, cartilaginoso, hueso y tejido hematopoyético de la médula ósea, ¿no? Pues hay algunas divisiones que contemplan esto, ¿no? Nosotros no vamos a seguir a esta división. Bien, las conectivopatías, alteraciones del tejido conectivo. Enfermedades crónicas provocadas por alteraciones inmunológicas que cambian la estructura del tejido conectivo colágeno. Esclerodermia. Ven ustedes ahí la esclerodermia. Las tumefacciones que hay en la piel, en la espalda, las manos y también lupus eritematoso, lupus. Los dedos en garra, tenemos lupus eritematoso. Son enfermedades autoinmunes. Ahora, hay una enfermedad por síntesis inadecuada de colágeno por causa genética, por causa nutricional, o genes imperfecta. Aquí fallan dos genes, el COL1A1 y el COL1A2, ubicados en el 7q22.1 y 7q21.3 y q22.5. Son probablemente genes de una enfermedad genética, o sea, imperfecta. Fíjense cómo están los huesitos arqueados. Esa es la parte, esta es la parte del hueso normal, y esa es la parte de hueso con osteogénesis imperfecta. ¿No se da diferencia? Es imperfecta. Ven ustedes el perfil, la placa, con huesitos así, bastante encorvados, inclusive pueden nacer ya con esos problemas por la falta, pues, la falta de diferenciación por el colágeno tipo 1 y tipo 1A1 y tipo 1A2. Huesos normales, huesos raquitismos, otra enfermedad también ósea, raquitismo. Ven ustedes aquí, bien en la radiografía muestra, ¿no?, una parte bien encorvada del hueso de la pierna y muslo.
Alguna enfermedad por síntesis inadecuada de fibras elásticas por causa genética, por causa nutricional. El pseudosantoma elástico es también. A nivel de las axilas se forman ahí unos pliegues. Se llama pseudosantoma elástico, ¿no? El pseudosantoma elástico, síndrome de Grobland-Streinberg, es una enfermedad hereditaria del tejido conjuntivo por degeneración del metabolismo de las fibras elásticas, rotura y posterior calcificación. Diferentes tejidos, ¿cuáles tejidos? Ocular, piel, capa media de las arterias, aunque predomina la manifestación cutánea, o sea, genodermatosis. Cutis laxa, cuando hay una obesidad, cutis laxa, ¿no? Se forman pliegues, ¿no? Pliegues. Síndrome de Marfan, de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos es por mutación del COL3A1, ¿no? Donde encontramos, fíjense, la hiperelasticidad de la piel, sin dolor. Puede estirarse bastante, sobre todo a nivel de las extremidades. Este síndrome de Marfan, mutación del gen de la fibrilina tipo 1 del cromosoma 15. Son muchachos altos, largos, con extremidades largas también. Pero tiene además una hendidura en el esternón, el pectorum excavatum, y tiene también aracnodactilia, los dedos largos, ¿no? Aracnodactilia, y tiene problemas a nivel de la circulación principal, o sea, a nivel de la circulación aórtica. El tejido cartilaginoso. Componentes. Sustancia fundamental formada por GAGs, o sea, glucosaminoglucanos. O también condroitin sulfato, ácido hialurónico, protoglucanos, agregados de glutoglucanos, glucoproteínas, fibronectina y condronectina. Agua, 60-80%. Fibras, colágeno tipo 1 y tipo 2. Células, los condrocitos y condroblastos. Tres tipos de tejido cartilaginoso. Este es el hialino. El hialino, por ejemplo, en el caso de la tráquea, los bronquios, hialino. Se caracteriza por presentar justamente el cartílago que adopta una coloración medio azulada, ¿no? Como vemos acá. Tiene una parte que cubre todo este cartílago que se llama pericondrio, ¿no? Pericondrio, ¿no? Cartílago hialino. Si a este cartílago hialino le agregamos fibras elásticas, entonces estamos hablando de un tejido cartilaginoso elástico. Siempre se conserva, por supuesto, condrocitos y condroblastos. Siempre eso no cambia. Y el fibroso, es de acá, el fibroso que se encuentra solamente en las uniones de las vértebras, ¿no? El tejido cartilaginoso fibroso. El tejido óseo, componentes, células osteoprogenitoras, periósteo y endostio, ¿no? La misma terminología de periósteo, que está cubriendo externamente, y endostio internamente. Osteoblastos sintetizan matriz ósea, osteocitos son las células, se encuentran en los osteoplastos. Esa palabra plasto, ¿qué es plasto? Plasto es una cavidad donde se encuentran justamente los osteocitos. Osteoclastos con C, que son de 20 a 100 milimicras, son macrófagos multinucleados, se encuentran en algunas lagunas de Hopchip. La matriz ósea, componente orgánico, fibras. ¿Qué fibras? Colágeno tipo 1. Constituye el 90-95% de la sustancia osteoide. Sustancia fundamental, proteoglucanos, ricos en condroitin sulfato, quedatán sulfato y ácido hialurónico. Y proteínas no colágenas, osteocalcina, osteopontina, osteonectina y cialoproteína ósea. Tienen varias sustancias fundamentales. El componente inorgánico, cristales de hidroxiapatita. ¿Qué cosa es la hidroxiapatita? Fosfato de calcio.
la dureza y resistencia, pues se deben a la relación entre la hidroxiapatita y el colágeno. Dos tipos de tejido: el tejido óseo compacto, donde encontramos los sistemas de Havers, y lo tenemos, sistema de Havers, se colorea generalmente con coloración argéntica, o sea, nitrato de plata. El tejido óseo esponjoso, acá lo tenemos, esponjoso, con trabéculas óseas y, por supuesto, médula ósea. Entonces, dos tipos: el óseo compacto y el óseo esponjoso. Este es el sistema de Havers. Este es un sistema de Havers, este es el conducto de Havers. Estas son las líneas de cementante del cemento que une estos osteocitos. Entonces son osteoplasto que van a albergar a los osteocitos, algunos canalículos óseos, laminillas intersticiales. Osificación, dos tipos de osificación: intramembranosa y endocondral. La osificación intramembranosa en huesos planos, y en el caso de endocondral en huesos cortos y largos. En el caso de la intramembranosa es directo porque mesénquima forma directamente las trabéculas óseas. El endocondral, previamente tiene que haber una condrificación, o sea, formación de cartílago, y luego ese cartílago va a ser reemplazado por el tejido óseo en los procesos de osificación. Tumores: osteosarcoma, tumor maligno de osteoblastos, y es más frecuente en niños. Ahí tenemos osteosarcoma. Osteoporosis, disminución en la cantidad de hueso. El hueso presenta amplios canales, ¿no?, de reabsorción. Ahí tenemos la osteoporosis. Es un hueso normal. Acá tenemos tremendamente con muchos agujeros. Eso es prácticamente la osteoporosis. Raquitismo debido a la eficiencia de vitamina D. Se producen trastornos de osificación de los cartílagos epifisiarios. Por lo tanto, la matriz ósea está mal calcificada. Fíjense bien, raquitismo. La osteomalacia, producida por falta de vitamina D, el hueso recién formado no se calcifica. O sea, no es raquitismo, sino osteomalacia. Es la osteomalacia. Osteomalacia. Este es normal y esta es la artritis reumatoidea. ¿Qué diferencia entre artritis y artrosis? La artritis puede afectar articulaciones, pero también a otros órganos o sistemas del cuerpo de origen autoinmune. Pero la artrosis es una enfermedad degenerativa que provoca el diagnóstico, el desgaste prácticamente de la articulación. Entonces, hay una diferencia entre lo que es artritis y lo que es la enfermedad degenerativa, que es la artrosis, ¿no? La artrosis. Artritis y artrosis. La artrosis, sobre todo en las rodillas, es muy frecuente en los jugadores. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. En resumen, lo que trataba de decir la clase. Mañana es la parte práctica. Ya el doctor Ramírez ha dicho cómo están conformados los grupos. ¿Alguna pregunta que tenga que hacer? ¿Está claro? Bien. Entonces, de mañana estamos viendo ya en Vaquero la clase presencial. Dime, Sandoval. Sí, doctor, disculpe, una consulta respecto a las PPTs que ha utilizado el día de hoy. ¿Cree que las pueda Sí. pasar para poder narrar? Solo que en el Ya, Drive no contamos con esas láminas. ya, listo. Entonces me das tu correo, ¿ya? Por favor. Sí, sí, yo le mandé justamente el link Ya, de la clase de hoy. Ahí está mi correo, también le mandé la vez pasada. ya, perfecto, ya. Entonces ahí te voy a mandar. ¿Ya? Si Ok, no puedo profesor. más tardecito, mañana temprano, ¿ya? Listo, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Estamos en contacto. Listo, ya. Ya, chao, chao. Muy bien, entonces nos estamos viendo mañana temprano, a las 8, el grupo A, a las 10, el grupo B. Va a ser la práctica de epitelios y tejido conectivo. Dime. Muy bien. Ahora, el seminario. ¿Han preparado el seminario, delegado Sandoval? Sí, profesor. El grupo 1A y 1B tienen que hacer el seminario de hoy.
Ya. ¿Sobre qué es el seminario? Es referente a la se me olvidó, así lo, de esta semana. Chicos, Ya. ¿alguien delegado del grupo 1A, 1B, por favor? Ya, entonces van a hacer el seminario. Un resumen nomás, ¿cuántos son ustedes? A ver, presenten. Sí, profesor, ahora presentamos. Un momento, por favor. Ya. Ya. Mm. Vamos ahora. Chicos, discúlpenme. Los que no pertenezcan al grupo 1A, 1B, les pediría de corazón y de favor que si pueden pasarse a la retransmisión. Yo igual voy a leer sus preguntas porque hay algunos que están en el otro medio y no pueden ingresar al meet principal al que les que exponer. Se los agradecería bastante, muchachos. Solamente retransmitir. Si tienen alguna pregunta, yo la hago llegar por acá. Sí, solo uno, alguien lo ve. Si desean quedarse para hacer sus preguntas, normal, no tienen ningún problema. Todo lo vamos a escuchar a los chicos que van al seminario. Y nada, pues pedir ese favorcito nomás, muchachos. Si pueden pasarse al otro seminario, al otro link para que puedan escuchar el seminario de los compañeros. Ya estamos todos aquí. Chévere, ¿Listo? Ya. ¿Listo? Sí, profesor, ahorita presentamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar hoy día sobre las enfermedades de la piel. Somos el grupo compuesto por el grupo 1A y 1B. Siguiente. Sí. Vamos a empezar con la psoriasis. Siguiente, por favor. Bueno, la psoriasis es una enfermedad cutánea caracterizada por la presencia de placas eritematosas. Estas son bien delimitadas y están cubiertas por escamas, las cuales se localizan mayormente en codo, rodillas y también en el cuero cabelludo. Este tiene un curso crónico y muestra una gran variabilidad tanto clínica como evolutiva. En la actualidad se contempla la psoriasis como una enfermedad de base inmunológica, mediada mayormente por los linfocitos T, que se asocia a la inflamación dérmica y secundariamente con una hiperplasia epidérmica. Siguiente, por favor. Pasamos ahora a las características histológicas. Desde el punto de vista histológico, la psoriasis se caracteriza por la presencia de hiperplasia de la epidermis, que es un aumento en el número de las células epidérmicas, también por la acumulación de células inflamatorias en la dermis, particularmente neutrófilos y linfocitos T, y también por la dilatación y la proliferación de los vasos sanguíneos de la dermis. Por otro lado, como otra característica, se tiene también el aumento de la vascularización de la dermis, la cual se debe a factores angiogénicos, que son factores producidos por la placenta, como el factor de crecimiento del endotelio vascular, cuyos niveles se encuentran elevados en las placas psoriásicas. Siguiente, por favor, pasamos a los factores desencadenantes. Bueno, en los individuos con predisposición genética, el inicio o las exacerbaciones de la enfermedad suelen ser predecidas de un grupo de factores desencadenantes.
Entre ellos se encuentran los traumatismos, las infecciones respiratorias altas por estreptococo, la hipocalcemia, el estrés psicológico, que es un gran factor desencadenante, muy asociado a lo emocional, y ciertas drogas como el litio, los beta bloqueadores, los antimaláricos y las altas dosis de esteroides. Ahora pasamos a los tipos clínicos. La siguiente. Bueno, entre los tipos clínicos, el más frecuente es que afecta al 80 y 90% de los pacientes, es la psoriasis vulgar o psoriasis tipo placa. Los sitios más frecuentes afectados por las placas son el cuero cabelludo, las superficies extensoras como los codos